Hola, ¿qué tal? Aquí en el capítulo número 11 de Leyendo el libro de mi vida. Hoy vamos a hablar sobre el comienzo de mi vida laboral. Siempre lo he dicho y así lo sostendré. La escuela es finalmente un mundo de juguete. Al salir de ella y tratar de incorporarte al campo laboral es cuando realmente comienza la vida, cuando te das cuenta de lo difícil que es conseguir un empleo. Esta dificultad aumenta mucho más cuando se tiene una discapacidad. Se puede decir que es casi imposible. Al terminar tu carrera, estás lleno de energía y ganas de poner en práctica todos los conocimientos adquiridos. Desgraciadamente no es como te lo imaginas. Por más que repartí currículum por todos los despachos contables habidos y por haber, de ninguno fui llamada. Después de mucho tiempo, mi padre, quien me llevaba a dejar los currículums, me confesó que él de antemano ya sabía que de ningún despacho me hablarían, pero nunca quiso desanimarme. Al único despacho contable al cual entré a trabajar fue porque un primo conocía a la dueña. Platicó con ella de mi situación y fue así como obtuve mi primer trabajo. Pero desde el comienzo sentí animadversión de su parte. Al entrar al despacho, ella me explicó las reglas del juego. Al empezar a trabajar ahí, el primer puesto era el de auxiliar del auxiliar y que poco a poco iría subiendo en el escalafón. Sin embargo, pasado el tiempo, yo seguía siendo auxiliar del auxiliar. Poco después entró a trabajar un estudiante de contabilidad. De buenas a primeras, las dueñas del despacho le dio una contabilidad para que la llevara él solo. Esto me pareció toda una injusticia, ya que se rompieron las famosas reglas del juego. La única contabilidad que tuve a bien llevar fue la de la contadora misma. Supongo que pensó algo como, si esta tonta se equivoca, que sea en mis cuentas y no en las de algún cliente. Por esa época, un pariente mío cercano abrió un negocio de vinos y licores, pero como no tenía tiempo para administrarlo, me ofreció que yo me hiciera cargo. Acepté encantada y más encantada por salirme de ese despacho contable, en donde siempre supe que no era bien recibida. Durante el primer año siguiente administré los vinos y licores. No obstante, veía que el dueño no le invertía al negocio y yo me tenía que hacer prisas para sacar los gastos. Así que opté por hablar con mi familiar y darle tres opciones. Una, que le invirtiera realmente. Dos, que lo cerrara. O tres, que me lo traspasara. Él optó por la tercera alternativa. Llegamos a un trato y empecé a solicitar préstamos para poder comprar y levantar el negocio. Esta etapa de mi vida con Licores Pino duró 11 años.
durante los cuales, como en todo negocio, hubo tiempos buenos y malos. Por supuesto, no faltaron los robos, los billetes falsos de 500 pesos y hasta de $100. El cliente que se iba sin pagar, el trueque de cerveza por algún objeto, el empleado que robara, así como el honesto y hasta el empleado de confianza que al tener las llaves del negocio una madrugada llegara a sacar cerveza para seguir la fiesta con sus amigos. Todas esas trifulcas son las que hacen la vida de un negocio. Aún sueño que estoy en el expendio, sufriendo las miles de presiones por las que tuve que pasar, como lo llegó a hacer muchas veces la falta de producto que vender. Y como he sabido, uno de los puntos más estratégicos en un negocio es la negación del producto al cliente. Durante esos años viví muchas situaciones. Recuerdo, por ejemplo, uno de los asuntos que logré sortear. En los primeros años en el expendio no tenía caja registradora para emitir los recibos de compra con los requisitos fiscales que establece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Debido a esto, por cada determinado monto de compra teníamos que elaborar notas de venta que hacían las veces de recibo o tickets. Como estas notas las elaborábamos de nuestro puño y letra, en ocasiones, sobre todo los sábados por la tarde, era muy difícil hacer todo a la vez. Vigilar que nadie se fuera sin pagar, checar que los billetes no fueran falsos y de pilón elaborar las dichosas notas de venta. Por lo tanto, nunca faltaba que algún cliente se fuera sin darle su nota de venta. Un lunes me llegó una multa de Hacienda. Me sancionaban por no expedir notas de venta. Ni tarda ni perezosa, tomé mi blog de notas hechas y me fui a la administración de recaudación para atender el requerimiento. La persona con la que hablé en la administración reconoció haber sido quien había mandado la multa, a razón de que el sábado anterior él mismo como cliente había comprado un cartón de cerveza y no le habíamos entregado nota alguna. Es verdad, le contesté, de tantos clientes que llegaron ese día, a usted le tocó que por exceso de trabajo en ese momento no le entregáramos su nota. Pero lo invito el próximo sábado a que nos ayude a atender a la clientela, checar que el envase esté en buenas condiciones, cobrar, llenar refrigeradores y de paso elaborar notas de venta. Y si usted es capaz de lograr todas esas actividades al mismo tiempo, con gusto pago la multa que me mandó. Simplemente canceló la multa y me deseó un buen día. Otro suceso en particular fue cuando llegó uno de los clientes frecuentes y en un descuido mío tuvo la oportunidad de robarme mi teléfono celular. Al poco tiempo de haberse retirado del negocio, me percaté de que el celular ya no estaba.
Así que fui a un teléfono público y llamé a la policía, pero solo les dije que me habían robado, pues pensé que si les decía que se trataba, de qué se trataba, no me mandarían ni una triste patrulla. Pues bien, cuando el policía llegó y le expliqué mi percance, me comentó que no podía hacer nada al respecto. En ese momento, otro cliente que vivía enfrente del expendio me dijo el nombre del que se había llevado mi teléfono y resultó que también era cliente frecuente de la comandancia de policía. Entonces el agente de policía dijo que ya sabía de quién se trataba y hasta en dónde vivía. Así que le pedí que fuéramos a buscarlo. Al llegar al domicilio del individuo en cuestión, la hermana nos dijo que no estaba en la casa. Por supuesto, yo no me creí ese cuento, pero el policía me dijo que no podía registrar la casa por no traer una orden de cateo. Reconocí que tenía razón, que él necesitaba de dicha orden, pero que yo no. Así que me introduje en la casa y la inspeccioné de cabo a rabo, pero no encontré a nadie. Le di las gracias a la persona que nos recibió y me regresé al expendio. Para no dejar así la situación, dejé a mi padre en el negocio y me fui en un taxi a Previa para poner la denuncia. Cuando haciendo mi sorpresa al regresar al expendio y ver que mi papá tenía en su mano mi celular. Parece que fue pasando de mano en mano, como si fuera una papa caliente, hasta que finalmente aterrizó en las manos de mi padre. Así, en un par de horas, recuperé el celular, gracias a la rapidez con que tomé cartas en el asunto. Con el negocio siempre pude sostenerme y ver por mi hogar. Tuve la oportunidad de realizar 2 viajes, uno a Boston y otro a Los Ángeles. Logré adquirir un patrimonio moderado y darme ciertos gustos, como adquirir una mejor cuatrimoto, transporte que me es indispensable. Y de hecho, al año de haberla comprado, llegué a cambiarla por una de modelo más reciente. Di empleo a varias personas, por lo general estudiantes, y con algunos de ellos llegué a entablar una buena amistad. Confié a ellos mi negocio, sobre todo en las veces que me ausentaba y también cuando sufrí las fracturas en mis manos y pies, las cuales fueron frecuentes por una temporada. ¿Ves que sigue? Momentito. Nada es eterno en este mundo. Recuerdo muy bien un sábado del mes de julio. Los sábados por lo general teníamos las mayores ventas. A partir de ese día, las ventas bajaron de manera radical. Primero culpamos al clima, ya que ese día estuvo lloviendo copiosamente. Pero insisto que a partir de aquel sábado se firmó la sentencia de muerte del negocio, pues las ventas también bajaron el resto de la semana de manera proporcional.
Como suele suceder siempre, los gastos no tienden a bajar, así que el último año que duré con el negocio se puede considerar como el año apocalíptico de mi vida. Tuve que recortar gastos y con ellos empleados. Mi padre y yo nos la pasábamos en el negocio, únicamente llegábamos a la casa a dormir. Mis perros se quedaban solos todo el día, aparte no teníamos día de descanso. Por otro lado, cada semana era todo un tormento tener que cumplir los cheques que se habían girado por no haber obtenido las ventas que se esperaban para el fin de semana. Teníamos que conseguir el dinero con alguien más para que no fueran a rebotar los cheques. Y esta situación llegó a provocar que en varias ocasiones llegáramos rayando el puraco, como se dice coloquialmente, antes de que el banco cerrara sus puertos. Fue muy desgastante tanto para mi papá como para mí vivir la misma angustia semana a semana. No me cansaré de dar gracias a Dios por haber concluido esta etapa de nuestras vidas. Así es, conseguir un trabajo es muy difícil y cuando se tiene una discapacidad esta dificultad se eleva mucho. Actualmente ya se ven personas trabajando, personas discapacitadas, pero lo que yo quiero es algún día encontrar a personas que han estudiado y que tienen una carrera como yo, en puestos importantes, ya sea en una empresa privada o a nivel gubernamental. Siempre las personas discapacitadas que ya han logrado conseguir un trabajo se les asignan tareas menores. A lo mejor no están preparadas académicamente, pero habemos muchas que estamos preparados académicamente y que tenemos la facultad de realizar ese trabajo y por el hecho de tener una discapacidad simplemente te cierran la puerta. Por eso yo he tenido a lo largo de mis años que inventar, por así decir, mis trabajos. Pero Dios es muy grande y nunca me ha dejado y he podido mantenerme de alguna manera, se puede decir, a flote en todos estos años que llevo. Me gustaría mucho ver algún día a una persona discapacitada, pero capacitada para realizar un trabajo en un puesto importante. Tal vez esa ya no seré yo, porque pues, aparte, a mí ya por la edad, ya no me dan trabajo. Entonces, si no me la daban cuando era joven, pues menos ahora que ya pasó de 50 años. Bueno, aquí termino una parte de platicarles de mi primer trabajo y segundo trabajo. Quiero agradecer infinitamente a todas las personas que se han suscrito y pedirles que sigan compartiendo, dando like, haciendo comentarios. Ya vamos por los 1500 suscriptores y esta es la cuarta semana.
Así que yo creo que llevamos buen ritmo y gracias a ustedes puedo seguir avanzando en esta nueva empresa que es tener un canal de YouTube. Buenas tardes, hasta el miércoles.